Hola gente, en este segundo video seguiremos hablando de más medicamentos para el COVID-19. Así que si les gustó el video anterior y quieren más información, aquí les contamos. Otro medicamento que han mencionado también los medios nacionales es la ivermectina. La ivermectina es un medicamento antiparasitario de uso regular en el mundo que, al igual que la cloroquina y la hidroxicloroquina, han mostrado tener actividad antiviral. Por esa razón fue que investigadores en la Universidad de Monash, en Australia, decidieron probarlo in vitro y encontraron buenos resultados. En resumen, mostraron que la ivermectina puede reducir la replicación del virus e incluso eliminarlo después de cierto tiempo de tratamiento. Se presume que la ivermectina tiene la capacidad de evitar que el virus apague los mecanismos de defensa de la célula, permitiéndole a la misma defenderse contra la infección viral. Pero independientemente de esto, el mensaje que les queremos dar es que cuando se prueba cualquier sustancia para cualquier enfermedad in vitro, es decir, en un cultivo celular, los buenos resultados no garantizan nada de los resultados en estudios en animales o en seres humanos. Por esa razón necesitamos tener estudios preclínicos y estudios clínicos para asegurarnos que la ivermectina es segura y eficaz para el tratamiento de COVID-19. Por esa razón el mensaje es el mismo. Por favor, no se automedique con ivermectina. Ahora vamos a hablar del interferón alfa 2 beta. El interferón es una sustancia natural que se produce en nuestro organismo cuando tenemos una respuesta inmune. Esta sustancia no ataca directamente al virus, sino que interfiere en el proceso de replicación celular del virus. Por eso se llama interferón. De esta manera, el interferón actúa a nivel celular, pero también ayuda a nuestro sistema inmune a combatir la enfermedad. El interferón es usado para tratar diferentes tipos de cáncer y otras enfermedades virales como el VIH. Fue descubierto y clonado en los años 80 en Cuba y ha sido ampliamente utilizado para tratar otros tipos de coronavirus anteriormente. Hasta ahora se cree que uno de los posibles mecanismos que tiene el coronavirus para entrar en nuestro cuerpo es disminuyendo nuestros niveles naturales de interferón. Por lo tanto, se cree que si se suple al paciente con más interferón, se va de alguna manera a ayudar a reducir la replicación del virus en el cuerpo. En conclusión, el interferón parece ser una muy buena alternativa para el tratamiento del coronavirus. Pero es importante que tengan en cuenta que el interferón no elimina el virus y tampoco va a ser un tratamiento preventivo para la enfermedad. También tengan en cuenta que si usted tiene coronavirus, su situación es complicada y usted está hospitalizado, el uso de interferón, como el uso de cualquier otro tratamiento farmacológico, va a estar bajo el concepto de su médico. Finalmente, quizás ustedes se preguntarán, ¿estamos haciendo algún tipo de esfuerzo por desarrollar una estrategia profiláctica? De hecho, sí. En España se está haciendo el primer estudio de profilaxis post-exposición. Personal médico y sus contactos que han sido diagnosticados con COVID-19 recibirán 2 medicamentos antirretrovirales que normalmente se usan para VIH, más hidroxicloroquina. Cualquiera que haya estado en contacto con ellos recibirá hidroxicloroquina. La idea es ver el progreso de enfermedades infecciosas sintomáticas. Recordemos que no todos vamos a desarrollar síntomas. Y compararlas con el control. También se harán estudios de profilaxis preexposición. Tal cual como ocurre en VIH, la idea es darle un medicamento profiláctico a personas en alto riesgo de contagio. El primer estudio de este tipo inicia a finales de este mes y se espera reclutar alrededor de 40.000 médicos y enfermeras. Esperamos que los resultados de este estudio demuestren una disminución en las infecciones sintomáticas, en la duración o en la severidad de las mismas, porque de lo contrario no se podría sopesar el riesgo de efectos adversos al que se exponen estas personas sanas. En conclusión, el desarrollo de un medicamento para tratamiento de COVID-19 ya ha demostrado ser bastante complicado, y es que desarrollar un medicamento nuevo no es nada fácil. Hay que superar ciertas fases, toma determinado tiempo. En otro video les contamos. Pero mientras tanto, les dejamos un video con recomendaciones de limpieza al regresar a la casa. Suscríbanse a nuestro canal también para que reciban notificación del siguiente video en el cual hablaremos sobre otras alternativas de tratamiento para COVID-19. Déjenos un like, cualquier idea o sugerencia en los comentarios y por favor participen en la encuesta para darle nombre a nuestro canal. Nos vemos la próxima.